Les voy a invitar que abran su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 1 y versículo 8. Amén. ¿Ya lo tienen? Y la palabra de Dios dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por guardarnos hasta este día, Señor. Gracias, mi Dios, en esta hora te damos, Padre. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Que a través, Señor, de lo que vamos a estudiar en esta tarde, Señor, nosotros aprendamos, Señor, cómo servirte, cómo obedecerte, Padre Celestial. Toda la palabra, Señor, es inspirada por ti, Señor, y es útil para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que seamos perfeccionados para toda buena obra. Y te damos gracias por ese cuidado que tienes para con nosotros, Señor. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el versículo que leíamos, que está en Daniel 1:8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Voy a basar esta enseñanza en el primer capítulo de Daniel. Y le llamé a esta prédica la integridad de Daniel. La integridad de Daniel dice, la palabra íntegro es la palabra estar completo, es estar bien delante de Dios. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí en esta parte de Daniel es de que dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida de la porción del rey. El libro de Daniel muestra la devoción de un hombre a Dios en las más difíciles circunstancias. Este libro de Daniel también es un libro de literatura apocalíptica y profetiza el final de los tiempos y para dar paso al reino de Dios. Los primeros capítulos del 1 al 6 nosotros vemos la vida de Daniel, que fueron cautivos por Babilonia, y de ahí hasta el capítulo 6 hay una interpretación de los sueños que Daniel hace a Nabucodonosor. A partir del verso 7 al 12 ya vemos todas las profecías de los últimos tiempos. Entonces comenzamos a leer el capítulo 1 del 1 al 3 y dice, del 1 al 2 primero, y dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Amén. Aquí dice que en el tercer reinado del rey Joacim. El rey Joacim era hijo de Josías. Hemos venido estudiando los reyes, y el último rey que veíamos la semana antepasada, el domingo antepasado, veíamos que Joacim dice que había hecho lo recto delante de los ojos de Dios, y que Dios le había prometido que durante su reinado no iba a haber la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, nosotros vemos que esta palabra sí se cumplió en el reinado de su hijo, que fue Joacim. Nosotros vemos ahorita, lo confirmamos. Él dice que comenzó a reinar, la Biblia dice que comenzó a reinar a los 28 años y 11 años reinó en Jerusalén. Y nosotros nos podemos dar cuenta cuando vemos la descripción de los reyes. Y aquí dice en Segunda de Reyes 23:37, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y ya cuando nosotros vemos leemos esta parte, e hizo lo malo, ya sabemos a qué se refiere, que se inclinó su corazón hacia la idolatría y que llevó a todo el pueblo a cometer
a fornicar con los ídolos, a poner lugares altos para adorar a dioses que no, dos dioses que no era Dios prácticamente. Entonces, aquí nosotros vemos que lo que Dios le había ido prometiendo, o lo que Dios le había dicho a Josías, se vino a cumplir en el reinado a los pocos años. No tardó mucho. Josías, él había muerto y entonces toma lugar su hijo. Y en Segunda de Reyes 24, nosotros vemos, verso 2 dice: pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que las destruyese conforme a la palabra que Jehová había hablado por sus siervos los profetas. Aquí vemos cómo se viene cumpliendo esa profecía. Entonces, cuando el pueblo dejó de seguir a Jehová, dándose a la adoración de los ídolos y de las otras naciones, finalmente Dios los entrega en poder del rey de Babilonia, que fue Nabucodonosor. Y ahí nos dice la Biblia que estuvieron cautivos ahí en Babilonia 70 años. Esta era la profecía que les había dado Dios a través de Jeremías en el capítulo 25, verso 11. Entonces, ese juicio que Dios había anunciado a su pueblo a través de diferentes profetas, se vino a cumplir porque ellos se olvidaron prácticamente de la ley de Jehová. Cuando estaba reinando Joacim, dice que es el primer ataque que sufren los babilonios. En ese primer ataque se llevan parte de los utensilios del templo y también se lleva junto con ellos a Daniel y a otros jóvenes del linaje real. Eso fue en el primer ataque que tuvieron. En el segundo dice que cuando Nabucodonosor regresa, se lleva un número mayor de cautivos, incluyendo a Ezequiel. Y ya en la tercera ocasión que regresa Nabucodonosor, quemó completamente la ciudad. Entonces ahorita nosotros nos vamos a centrar nada más en la vida de Daniel. Entonces vamos a ver cómo es de que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y nos habíamos quedado en el verso 2 y dice Daniel 1, 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. En la Biblia, la Biblia de las Américas, el verso 4 lo describe así: jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, dice, inteligentes en toda rama del saber, dotadas de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y les mandó que les enseñasen la escritura y la lengua de los caldeos. Esa era la cultura que tenían allá en Babilonia, los caldeos. Los caldeos dice que eran politeístas, adoraban diversas imágenes y todo lo que veían se lo decían que era parte de sus deidades. Entonces ellos prácticamente cuando se referían a caldeos, eran magos, eran astrólogos, eran encantadores, en pocas palabras, eran brujos. Entonces Daniel es llevado allá a ese lugar. Verso 6 lo podemos comprobar, dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Daniel era descendiente de la tribu de Judá. Y aquí cuando dice que ellos son llevados, Daniel era un muchacho. No dice la Biblia qué edad tenía, pero los estudiosos dicen que aproximadamente Daniel tenía entre 14 y 15 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Y él fue desarraigado de su familia, de su tierra, de sus costumbres. Fue llevado a esta capital más poderosa del imperio en aquellos días. Y entonces Daniel viene a conocer Babilonia como el prototipo de mundanalidad. La palabra Babilonia representaba paganismo, idolatría y maldad. Y nosotros podemos ver en el Apocalipsis que cuando
Juan se refiere, a través de la palabra que Dios le da, se refiere a Babilonia. En el Apocalipsis lo representa, que es el mundo. Y entonces nosotros vemos allí cómo es que era Babilonia. Con eso nos podemos dar una idea. Entonces Daniel y sus amigos, a su corta edad, ellos a esa edad de 14, 15 años, un joven está con sus emociones como que no tiene una identidad bien marcada. O sea, todo su forma de pensar, su forma de ver las cosas todavía no está como que muy centrada. Sin embargo, dice que él es más o menos a esa edad, fue cuando se lo llevaron cautivo, él y sus amigos. Entonces, aquí nosotros vemos cuál fue el corazón de Daniel. Entre las cosas que cuando los llevan allá, dice que les dijeron ¿para qué? Para que aprendieran las costumbres, para que aprendieran el idioma. Y una de las cosas que hicieron fue que se les cambió los nombres. Daniel, de ser el significado que es Dios es mi juez. Ananías, su significado es agraciado por Dios. Misael, que quería decir quién es como Dios. Y Azarías, Jehová ha ayudado. Sus nombres hebreos daban testimonio de la fe que había en ellos. Sin embargo, Daniel fue cambiado de nombre por el nombre de Belsasar, Sadrach, Ananías por el nombre de Sadrach, Misael por el nombre de Mesac y Azarías por el nombre de Abednego. Estos nombres eran relacionados con las deidades, con los dioses de ese pueblo, de los babilonios. Entonces, la intención realmente que tenía el rey Nabucodonosor al cambiar completamente el nombre de ellos y su cultura, es que esos jóvenes se olvidaran de la ley de Jehová. Esa era la intención de ese rey, esa era la intención de Nabucodonosor. Trataron de borrar de la mente de esos jóvenes realmente su fe en Jehová y el recuerdo de su tierra y de su pueblo, pero les pudieron cambiar el nombre, pero no pudieron cambiarles el corazón fiel que ellos tenían hacia Dios. Y es bien fácil olvidarte de tus costumbres, olvidarte de tus creencias cuando estás en otro país. Nosotros lo vemos en este país, que las nuevas generaciones no saben el idioma original, por ejemplo, de sus padres, o aún así los que han venido de chicos a este país. ¿Por qué? Porque están viviendo en un ambiente diferente al que ellos venían. Pues más o menos así, era lo que pasó con Daniel, a diferencia de que él iba cautivo. Él iba cautivo a Babilonia. Entonces, en el verso 5 nosotros podemos ver y dice: y le señaló el rey cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Aquí el rey dice que le señaló, fue él el que le señaló qué comida tenían que comer ellos. Entonces nosotros aquí vemos ¿cuál era la comida del rey? Como él era un dios pagano, era un dios idólatra, muy probablemente toda la comida que servían en su mesa eran alimentos prohibidos para el pueblo judío, que Dios les había dicho en la Torá, que había ciertos animales que eran inmundos, que no podían comer, como lo es el cerdo. Y otra cosa más, que no podían comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y eso era todo lo que había allá en el palacio del rey, todo lo que él comía, era eso, cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, vemos que el rey fue el que dice, ¿saben qué? Esto es lo que van a comer cada día. Pero ¿cuál fue la actitud de Daniel? La actitud de Daniel, y allí viene el verso 2. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esa fue la actitud de Daniel. Si uno llegase en esta situación, ¿cuál sería nuestra actitud? La actitud contraria a lo que Daniel hizo es una actitud pesimista o fatalista. Y una persona que es pesimista o fatalista dice que es una actitud de quien se resigna
ante la realidad, debido a que no cree que sea posible modificar el desarrollo de las situaciones adversas. Por lo tanto, no se esfuerza en cambiar ningún escenario, convencido de lo inevitable del destino. Su fatalismo, dice, es el resultado de su impotencia. Sin embargo, nosotros vemos que Daniel no se conformó, no dijo, bueno, pues ya estoy aquí, ya vengo aquí en esta ciudad, vengo como un cautivo, pues ya ni modo, lo que el rey decida de mi vida. No, él tenía bien claras sus convicciones. Daniel, si nosotros vemos, no se opuso a lo que le iban a enseñar, no se opuso a su forma tal vez a su idioma, no se opuso a su vestimenta, pero cuando le dicen tienes que comer de la comida del rey, dijo no, sabes qué, aquí no, puedo hacer lo demás, pero esto no. ¿Por qué? Porque él sabía que al comer esa comida iba a fallarle a su Dios. Y entonces muchas veces nosotros nos podemos llegar en situaciones difíciles, en las cuales a lo mejor tú como joven te dicen los amigos, vente, mira, vente a tomar conmigo una cerveza, vente, vamos a fumar, vente, mira, prueba esta droga y demás. ¿Cuál va a ser la actitud que tú vas a tomar? Tenemos que tomar esa actitud como la tomó Daniel, que dice que él propuso en su corazón. Y esa palabra propuso en su corazón son palabras fuertes que expresan su fidelidad a Dios. Cuando tú propones algo en tu corazón, realmente que lo vas a llevar a cabo, lo cumples. No es algo que nos proponemos como los planes que uno tiene o los propósitos que uno se fija al inicio del año. ¿Cuántos de nosotros cuando inicia el año decimos, pues me voy a proponer hacer ejercicio? Y a lo mejor la primera semana todo va bien, pero la segunda, ahí se queda todo. O decimos, ahora sí me voy a poner a dieta. Bueno, a lo mejor los hombres no tanto, pero las mujeres sí recurrimos a eso. ¿Y qué pasa? Nos quedamos en el intento. ¿Por qué? Porque fue algo movido por la emoción, porque vimos un programa de televisión, porque vimos un vestido que nos gustaba y decíamos, ahora sí, sí, voy a llegar a esta medida porque este va a ser mi propósito. Nos perdemos en el camino. Sin embargo, Daniel, había algo en su corazón. Y yo lo que estaba analizando y veía yo, el resultado de esa convicción que Daniel tenía en su corazón, a esa corta edad, era resultado de una buena educación por parte de sus padres. Era esa educación que había recibido por parte de sus padres. Sus padres habían entendido lo que Dios les había dicho en la ley. En Deuteronomio 11, 18 al 21, si gustan buscarlo. Y dice así, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a tus padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Esta palabra los papás de Daniel lo habían hecho en su vida, porque a esa edad de 14, 15 años, este joven y sus amigos tenían bien claro que no se iban a contaminar con la porción del rey. Ellos sabían en quién habían creído. Toda esa situación a la que ellos se enfrentaron fue el resultado, la decisión que tomaron fue el resultado de una vida íntegra que ellos tenían. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, prepararnos, porque tú no sabes lo que va a venir el día de mañana. Conforme a nuestra vida que nosotros pasamos, nos enfrentamos a diferentes situaciones, diferentes obstáculos, diferentes situaciones en nuestra vida que nosotros no vamos a saber cómo enfrentarlo.
Pero si tú estás bien convencido en quién has creído, tú vas a decir como Daniel, decides no contaminarte. Hay que decidir no contaminarnos con este mundo. Lo que estamos viviendo hoy en este día, en estos tiempos, prácticamente es una sociedad corrompida, es una sociedad rebelde. En pocas palabras, vivimos en una Babilonia. Y yo lo que le digo a los papás, tú que tienes a tu hijo en una sociedad esta, ¿qué están comiendo tus hijos? ¿De qué se están alimentando ellos? Porque allá con las amistades les enseñan una cosa, en las escuelas les enseñan otra cosa. Y el niño, si va creciendo, pues el niño no tiene dirección. La televisión, la música, las amistades, todo lo que ellos escuchan y demás son las mejores distracciones que ellos pueden tener. Pero aquí, ¿qué están haciendo los papás? Al no hacer nada, es como dejar que los hijos estén comiendo esa comida sacrificada a los ídolos. Y se oye fuerte, pero es eso. Porque tú tienes que preocuparte porque tu hijo esté recibiendo esa sana doctrina, esté alimentándose bien, para que el día de mañana, cuando él salga allá afuera, él pueda enfrentarse a las situaciones que le presenta la vida. Pero si no lo preparas, pero si no haces tu trabajo, pero si te da flojera estar con tu hijo, el día de mañana las consecuencias van a ser fatales. Aquí nos dice que fueron varias personas las que se fueron en la deportación, pero nada más resaltan estos 4 jóvenes. Se llevaron a más personas, porque aquí en la Biblia nos dice que cuando ahorita lo vamos a leer más adelante, cuando Daniel, lo que él pide, no contaminarse, y le dice, ponnos a prueba. Y el eunuco le dice, es que si el rey se da cuenta, pues me va a matar a mí. Y dice, no, ¿sabes qué? Mira, nosotros vamos a comer puras legumbres, damos de comer puras legumbres y pura agua. Y ya vamos a hacer el intento por 10 días. Después de 10 días vamos a ver qué es lo que pasa. Si en 10 días tú ves que nuestros rostros están pálidos, ok, vamos a hacer lo que tú digas. ¿Y qué es lo que dice? Que al cabo de esos 10 días, estos jóvenes parecían sus semblantes mucho mejor de aquellos jóvenes, dice. ¿Cuáles jóvenes? Pues los otros que iban con ellos. Y aquellos jóvenes parecían mejor su semblante de Daniel y de sus amigos. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido honrar a Dios antes que a los hombres. Y nosotros vemos que a veces nos podemos encontrar en una situación difícil y no va a ser fácil, pero tú tienes que proponerte en tu corazón. La palabra propuso quiere decir imponer, mandar, oponer y ordenar. Y no contaminarse dice que es ensuciarse, profanar y deshonrar y manchar. Entonces nosotros vemos aquí cómo es esta decisión que él tomó. En esta sociedad en la cual nosotros vivimos, nos damos cuenta que así como Daniel, él pudo mantenerse íntegro y firme a sus creencias, nosotros también lo podemos hacer si nosotros nos los proponemos en nuestro corazón. A pesar de que Daniel, cuando él nació, porque él nace en el reinado del rey, ¿cómo les decía? El rey Joacim. Él nació en ese reinado y dice que Joacim hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Sin embargo, Daniel y sus amigos, ellos siguieron fieles a Dios. Dios siempre va a guardar un remanente en su pueblo, que lo alabe y que le glorifique. Amén. Entonces, este propósito que Daniel hizo de no contaminarse con la comida del rey fue un propósito que fue desde lo más profundo de su corazón. A esa edad de los 15, 16 años era muy fácil que se desviara de las distracciones y que se hubiera tentado a renunciar a su fe al tener todas las comodidades que él podría desear. Hoy en nuestros días podemos decir, bueno, ¿qué se puede comparar? Es como si hoy el presidente de Estados Unidos dijera, ¿saben qué? Tráiganme a los tantos jóvenes y van a comer aquí conmigo. Van a comer de lo que yo como y van a tener el mejor celular, el mejor carro, van a estar en la mejor universidad, todo pagado. Pues es una oferta tentadora, ¿no? Pero
tener los zapatos de lujo, todo, colecciones de lo que quieran. Eso podría ser en nuestros días. Pero a esa corta edad a mí me sorprende que Daniel haya dicho no. Esa fue su decisión, no voy a comer. Y si hay algo que puede desviar a alguien de los caminos de Dios, es la comodidad. Y nosotros lo vemos. Yo lo veo porque aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, es un país próspero, pero también es un país en donde yo veo que el estar cómodos muchas veces nos aparta de Dios. La comodidad nos hace sentir, como dicen, quedarnos en nuestros laureles. Cuando tú vienes o vives en un lugar, en una provincia en la cual tienes que caminar diferentes distancias o largas distancias para llegar a congregarte a una iglesia, y aquí lo vemos, todas las comodidades, no tienes que caminar. Yo creo que todos los que nos reunimos ni siquiera tenemos que caminar. Yo recuerdo cuando era yo chica, mi abuelito, pues él era pastor de una iglesia, e íbamos a visitar a una hermana, no les miento, pero nos hacíamos caminando como 1 hora y media. Nos íbamos a las 3 de la tarde, llegábamos allá, estábamos en el servicio con la hermana, y era nada más la hermana con su papá, y estaban ya grandes, por eso nosotros íbamos con ellos. Veníamos en la noche, con lámpara en mano, a veces lloviendo, y es algo que uno se gozaba porque veías el corazón de los hermanos, que ellos anhelaban y deseaban que se les compartiera la palabra. Hoy, tristemente, aunque ya por eso les digo, la comodidad es la que hace desviar el corazón de las personas. ¿Cuántos tienen un celular hoy en día? Sin embargo, ahora ya está la facilidad de hacer las transmisiones vía internet, y a veces ni se conectan. O sea, ya nada más están a darle un clic o ponerle allí en el celular, deslizar el dedo, y ni aún así. Y eso es algo que nosotros debemos de analizar y de pensar. O sea, qué triste porque entonces en nuestro corazón está lejos de Dios. Nuestro corazón no es un corazón íntegro, un corazón que le agrade a Dios. Salmo 119:44 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. O sea, el buscar los mandamientos de Dios nos deben de hacer sentir eso, andar en libertad. No debes de hacerte sentir, ay, ¿por qué todo me prohíben? Ay, ¿por qué ya no puedo hacer lo que yo hacía yo antes? Mira, acá en esta iglesia donde yo voy, acá sí me dejan fumar, acá sí me dejan bailar, acá sí me dejan ir aquí y ir allá. Eso es libertinaje, eso no es libertad. Salmo 141:4 dice: no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Esta debe de ser una de las cosas que debe de estar en nuestras oraciones. Esta petición, decirle a Dios: Dios, por favor, no dejes que mi corazón se incline a las cosas malas, aquello que a ti no te agrada, hacer cosas impías, cosas que hacen iniquidad. Ayúdame, Señor. Estos jóvenes lo tenían muy en claro. Ellos se mantuvieron firmes honrando el nombre de Dios, y a esa corta edad mostraron una madurez, una verdadera madurez que pocos de nosotros, yo creo que podemos decir, soy maduro como él. Amén. Daniel 1:9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y aquí es en donde les decía yo que él le dijo al jefe de los eunucos: ¿sabes qué? No vamos a comer de eso. Después de 10 días compara nuestros rostros. Y entonces, y ya después de esos 10 días tú vas a ver qué es lo que va a haber en nuestros rostros, lo que tú vas a ver. Aquí Daniel, nosotros vemos cómo puso su confianza en Dios antes que poner su confianza en los hombres. Y a veces cuando estamos en una situación difícil que nos vemos amenazados, decimos: híjole, pues le hacemos más caso al hombre que a lo que dice la voluntad de Dios. En Salmo 118:6 dice: Jehová está conmigo,
no me temeré lo que me pueda hacer el hombre. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y esto aplica no nada más para los jóvenes, aplica para cualquiera de nosotros en nuestro trabajo, cosas que se presentan a nuestra vida y tenemos que decir no. Tiempo atrás yo en una empresa donde fui a pedir trabajo, me dieron el trabajo y tenía yo que estar a prueba 3 meses para que me dieran la base. Al término entré en noviembre, al término de ese mes me dice mi jefe, ¿sabes qué? Pues he visto buenos resultados, pero por políticas te voy a esperar a que por lo menos el siguiente mes para que todavía estés a prueba. Le digo, ok. En diciembre pues ya me iba a dar la base. Sin embargo, hicieron su comida de fin de año. Y yo entre la plática de ese mes que estuve allí, pues yo le dije que yo era cristiana. Y entonces, porque ellos hacían sus convivios y sus comidas o bailes y todo eso, y no, yo decía, y me decían, ¿por qué no quieres ir? Porque yo soy cristiana. Entonces ya no me invitaban. Entonces en esa ocasión yo recuerdo que se hizo comida de fin de año, fuimos a un lugar a comer y todo. Y él antes de eso me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar la base. Le digo, oh, perfecto, gracias. Yo sabía que ya me la iba a dar. Pero me dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener que brindar por la base. Y yo le dije, ok, con agua, con todo gusto. Y dice, no, te voy a pedir una copa para que brindes con nosotros. Le dije, no, discúlpame, pero no puedo. Dice, ¿por qué? ¿Tu religión te lo prohíbe? Y le decía yo, no es que mi religión me lo prohíba, sino que son mis convicciones. Y me dijo, pues yo te la voy a pedir. Y allá tú si haces el desaire de dejarla ahí. Y le digo, pues lo quieres intentar, la verdad no. Para no hacerse las largas, pues ese día llegó y pidió una copa para mí, igual que lo que él estaba tomando. No me la tomé. No me la tomé. Cuando ya nos íbamos se molestó mucho y me dijo, ¿sabes qué? Qué mala onda te viste mal, te viste pésimo, como una falta de respeto hacia mí, porque estaban todos tus demás compañeros. Le dije, yo te lo advertí, yo te había dicho que yo no lo iba a aceptar. Y dice, digo, y es más, si me vas a dar la base, que sea por lo que yo sé hacer, no porque me puse a tomar una copa contigo. Entonces yo ahí le dejé claro a él cuáles eran mis convicciones. Me dio la base y demás y nunca me volvió a invitar o a insistir. ¿Por qué? Porque él sabía cuál iba a ser mi respuesta. Yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Pues sí, pues total, para que me den la base. Era difícil que te la dieran, una empresa difícil de entrar, pero gracias a Dios Dios puso gracia en mí y me pudieron dar ese trabajo. Pero este es un ejemplo que yo les pongo, que cuando uno pasa por una situación a veces es incómodo porque tienes el ataque de la gente, el ataque de los amigos, el ataque de las murmuraciones. Esta no, porque es cristiana. Mira, vamos a ir a una fiesta, pero, no, espérame, a ti no te invito porque, híjole, tú eres cristiana, ¿verdad? Y a esos comentarios uno se expone y yo digo, sí, y no me ofende. Yo al contrario, yo lo decía yo con orgullo, sí, soy cristiana, yo le alabo a Dios. ¿Cómo me hubiera yo visto de ese día estar tomando? Estar allí con ellos y después que se enteraran de que era yo cristiano, decir, eres de los de ellos, entonces no, que los cristianos no toman, que los cristianos no fuman. Es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando nos decimos ser cristianos, de que nuestro testimonio sea congruente con lo que nosotros decimos que creemos. Amén. Entonces nosotros aquí vemos la fidelidad de Dios cuando uno es fiel a Dios. En el verso 17 vemos Daniel 1:17, dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados, dice, entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia
que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que los magos y astrólogos que habían en su reino. Y entonces aquí nosotros vemos cuál fue la respuesta de parte de Dios. Cuando tú le eres fiel a Dios, Dios te recompensa. La palabra de Dios nos dice que Dios honra a los que le honran. Y entonces nosotros vemos ahí cómo es de que Dios tiene ese cuidado por nosotros. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, Dios te pone por alto. Dios te pone por alto. Y lo vemos con Daniel. Si seguimos leyendo nosotros el libro de Daniel, vemos cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y dice que mandó a traer a todos los astrólogos, a todos los magos, porque él tuvo un sueño y estaba perturbado, pero no sabía ni qué había soñado. Y dice, a ver, manden a traer todos los magos. Van todos y dicen, a ver, díganme qué soñé. Y dicen, pues dime qué soñaste y te voy a dar la interpretación. Pero pues él dice, pues no sé, ustedes deben de saberlo. Y como nadie le dijo, entonces dijo, pues voy a hacer un edicto y los voy a mandar a todos. Y andaban buscando a Daniel y a sus amigos para matarlos. Cuando Daniel se entera, dicen, ¿sabe qué? Yo voy a orar a Dios, que Dios me dé la interpretación de este sueño. Y le dijo a sus amigos para que oraran a Dios y para que Dios pusiera gracia en él y le diera la interpretación de los sueños. Nosotros vimos que una de las características que Daniel tuvo, que fue entendimiento en toda visión y en sueños. Y ahí es en donde él iba a empezar a poner en práctica eso que Dios había puesto en sus manos. Yo creo que ni siquiera Daniel sabía que podía tener ese don de poder interpretar los sueños. Nosotros eso lo vemos en el versículo 17, pero del capítulo 1, pero ya en el capítulo 2 es cuando Nabucodonosor tiene ese sueño. Daniel ora a Dios y Dios le da la interpretación del sueño. Y esa interpretación del sueño es la estatua de Nabucodonosor, que nosotros podemos ver en el capítulo 2, verso 32, que era la cabeza, era una estatua de oro. En la estatua dice que la cabeza era de oro y su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Este era el sueño que había tenido Nabucodonosor y su interpretación. Y le empieza a dar la interpretación y le dice, ¿sabes qué? La cabeza eres tú. Esa cabeza eres tú. Pero para eso también le dijo que había una piedra que venía y que cortaba y desmenuzaba esa estatua. Entonces cuando le dice, esa cabeza eres tú, porque el imperio de Nabucodonosor era muy fuerte, era muy poderoso en aquellos tiempos. Entonces dice, ¿sabes qué? Esa cabeza eres tú, pero después de ti se va a levantar otro reino, que es su pecho y sus brazos de plata, que va a ser fuerte, pero no tan fuerte como el tuyo, y que fueron la invasión de los medos y de los persas. Y después le decía que y su vientre y sus muslos de bronce. Allí después de los medos y los persas vino Alejandro Magno. Y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de bronce. Aquí le empieza a decir cómo van a ser los reinos en los que que iban a seguir. Nosotros ahorita, de acuerdo a los que estudian las profecías, dice que esa estatua, la última que se va a cumplir, va a ser la parte de donde están sus pies, que parte de hierro y parte de barro cocido, porque dice que esto simboliza que se unirán 10 naciones, pero dice que solamente harán alianzas, no podrán unirse. Entonces toda esta interpretación Daniel se la da al rey Nabucodonosor, y a consecuencia de esa interpretación que tuvo, entonces el rey dice que engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Pero fue porque Daniel fue fiel, fue íntegro. Vemos también cuando sus amigos dice que fueron lanzados al horno por no querer inclinarse a la estatua, a una estatua que había hecho Nabucodonosor, y ellos no se quisieron inclinar cuando le fueron a decir algunos de
de las personas que no, estos jóvenes no se habían querido inclinar. Le digo, ¿sabes qué? Estas personas, ellos no se quisieron inclinar, haz un edicto y que todo aquel que no se incline sea echado al horno de fuego. Y así lo hicieron, lo echaron pusieron a calentar 7 veces más ese horno, y dice que los echaron a los 3, pero cuando estaban ahí los 3, Nabucodonosor se espanta porque dice, pues que no echaron a 3, aquí andan 4, aquí andan 4 allí que están en ese horno. Y entonces dice que allí, pues cuando ellos salieron, dice que ni un cabello se les quemó, los echaron atados de sus pies y de sus manos, y dice que andaban allí como alabando a Dios, y él tuvo temor de eso. Y entonces él cuando les había dicho que tenían que inclinarse, él dijo, no lo vamos a hacer. La decisión de ellos fue, no nos vamos a inclinar a ningún Dios. Y ahí vemos la respuesta de parte de Dios, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Y a consecuencia de eso dice que el rey Nabucodonosor decretó que todo el pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego fuera descuartizado. Y nosotros vemos cómo la vida de Daniel y de estos jóvenes fue próspera. ¿Por qué? Porque Dios los puso a través de la gracia que Dios puso en sus corazones, ellos pudieron estar como gobernantes allí en las cosas principales del rey. Pero eso fue gracias a la fidelidad que ellos pudieron mostrar. Entonces, nosotros vemos en el libro de Daniel, en diferentes partes, verso 9, versículo 23, verso 10, 11 y 19, que Dios expresa de Daniel a Daniel como un varón muy amado. En el capítulo del libro de Ezequiel 14, 19 dice, oh, si enviare yo pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias y estuviesen en medio de ella. Y menciona a 3 personas y dice, Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová, no libraría a hijo ni a hijo. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Ellos por su justicia. Daniel era un hombre justo. ¿Cómo se podría expresar Dios de nosotros? Como un varón muy amado o muy amada. O que si pasase algo nosotros podríamos librar nuestras vidas por nuestra propia justicia. Esto nos tiene que de una u otra forma nosotros como un espejo y decir, Dios, gracias porque tú me muestras que no es fácil caminar en un camino así, en donde vamos caminando en contra de la corriente, pero sí se puede cuando nosotros le pedimos la ayuda, la sabiduría a Dios. Cuando nosotros tenemos firmes nuestras convicciones. Daniel tuvo firmes sus convicciones. Él ya no regresó a su tierra. Él estuvo en varios, con diferentes reyes, con el rey Nabucodonosor, después con su hijo Belsasar, después con Darío. Cuando ya es el ataque, cuando ya cae el imperio babilónico, vienen los medos y los persas. Y es Darío el que viene a invadir ahora Babilonia, y en el reinado de Darío estuvo presente Daniel. Tan es así que a él dice, lo nombra como tercer gobernante de Babilonia. Bueno, en este caso pues ya era imperio conquistado por los medos y los persas. Y después de eso todavía estuvo con el gobierno del siguiente rey, que fue el rey Ciro. No se dice realmente de cuántos años murió Daniel, pero probablemente más de 80, 90 años. Él murió ya viejito, estando allí en Babilonia, pero nunca, su corazón nunca se apartó de Dios. Amén. Entonces esto es lo que nos deja esta enseñanza de la vida de Daniel. Amén. ¿Qué proponernos nosotros en nuestro corazón? Si tienes un propósito para año nuevo, ¿qué proponernos esto? Que no nos contaminemos con la Babilonia, con esta Babilonia, y no dejar que tus hijos se contaminen también. Tú haz tu trabajo, sigue haciendo tu trabajo, porque el día de mañana Dios te va a pedir cuentas de lo que ha puesto en tus manos. Amén. Y pídele gracia, pídele sabiduría a Dios, que Dios ponga esa gracia y esa sabiduría en ti, de cómo guiar a tus hijos, de cómo compartir la palabra.
Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias. Gracias, Padre mío, porque tú has sido bueno con nosotros. Tú nos has ayudado y nos has bendecido, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor. Y sabemos, Señor, que tú siempre, Señor, estás al cuidado, Señor, de tus hijos cuando ellos hacen tu voluntad, Padre. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, para que tú nos ayudes, Padre. Permite que nuestro corazón, Señor, sea un corazón, Señor, íntegro, un corazón convencido, un corazón, Señor, que se proponga no contaminarse, Señor. Así como se propuso Daniel no contaminarse con la comida del rey, que nosotros también nos propongamos en nuestro corazón no contaminarnos con este mundo, no contaminarnos con todo lo que este mundo nos ofrece, Señor, sino que nosotros, Padre Celestial, siempre nuestra convicción sea agradarte a ti, mi Dios Todopoderoso. Ayúdanos, mi Dios, danos esa fuerza, danos ese valor, danos esa valentía, Señor, para enfrentar las situaciones, Señor, que se vengan a nuestra vida, Padre Celestial. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ver, Señor, que así hombres como Daniel y sus amigos y diferentes personas que tú utilizaste para tu ministerio, Señor, tú estuviste con ellos y nunca los dejaste solos, Padre. Gracias te doy en esta hora y te pido, Señor, que tú nos ayudes, que ese sea uno de nuestros propósitos, no contaminarnos, Señor, en este mundo, no contaminar nuestros ojos, no contaminar nuestros labios, no contaminar nuestras manos, nuestro pensamiento, nuestro corazón, no contaminarnos, Señor, con este mundo, sino vivir, Señor, para ti, Señor. Gracias te doy en esta hora. Bendice la vida de mis hermanos, bendice la vida, Señor, de los que están conectados, Señor, de aquellos, Señor, que se van a pasar, Señor, el día de mañana con sus familias. Te pido que tú los bendigas, Padre Celestial, que traigas a sus vidas, Señor, paz, tranquilidad, Señor, fortaleza, Señor, en medio de estas situaciones difíciles que nos ha tocado vivir, Padre bendito. Te doy gracias, mi Dios, pero ayúdanos, Señor, a tomar, Señor, una actitud buena como lo hizo Daniel, Señor, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, mi Dios, y siempre darte la gloria y la honra, Señor. Gracias te doy en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, y que Dios les bendiga. Gracias, Señor.